Desalcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos, decía un comentarista de los años 50, 60, llamado Rodriguito. Él decía que la vida no se detiene, prosigue su agitado curso. El hoy es el ejemplo de cómo la vida continúa, porque el hoy es el resumen del pasado. Por eso todo hoy es multifactorial. Todas las cosas que ocurren tienen vínculos con situaciones anteriores. Así, la llegada de las tropas de Kenia o el inicio de la llegada de la tropa de Kenia, esos 400 policías llegaron a la República de Haití, pero así llegaron en algún momento las tropas de Colón, la embarcación de Colón, que producto de una crisis económica que se había producido en Europa como consecuencia de la toma de Constantinopla por los turcos, se había producido porque los turcos tomaron a Constantinopla y aumentaron los impuestos para ir a la ruta de la seda, donde los europeos iban a comprar a la India y la China para revender en Europa, pero al aumentar los impuestos se vieron obligados a buscar otras alternativas. Una de esas alternativas la planteó Colón, que fue ir a la India y la China dando la vuelta por el mar Tenebroso, ese mar que estaba al oeste de Europa. Como la Tierra redonda, según la hipótesis, salieron en busca de la India y la China y se encontraron con estas islas del Caribe, donde había una población indígena. Aquí llegaron el 5 de diciembre de 1492. A partir de ahí comenzó la masacre, la eliminación de la vida para darle vigencia al oro. En busca de ese oro se cometieron todos los crímenes contra los indios y estos desaparecieron. Pero se fue Europa nutriendo de nosotros. Comenzó el esplendor, porque así como la toma de Constantinopla marca el fin de la Edad Media, así comienza entonces ese desarrollo que se dio en Europa hasta llegar al periodo de la Revolución Industrial y hasta estos días, como estamos viendo hoy, donde hay una guerra Rusia-Ucrania y donde está involucrada la OTAN. Hablando de la OTAN, también involucramos a los Estados Unidos. Esa situación se repercute aquí de manera tal que estamos involucrados en una situación difícil de hoy, que es la consecuencia de esa llegada de Colón, que después que Colón extermina, o las tropas españolas exterminan a los indios, aún se levantó el indio Enriquillo. Ya no había tiempo, habían exterminado a todas sus gentes, quedaban muy pocos. Pero después de eso, el grupo que gobernaba esta isla se vio precisado a hacer la devastación de Osoria en el 1605-1606, que dejó entonces la parte oeste de la isla libre
y donde a pesar de haber traído unas 8,000 o 10,000 reses, allá crecieron todas las que se quedaron, y eso fue una atracción para negociar los cueros de esas reses en Europa. Y venían siempre piratas durante todo el periodo, desde antes de la devastación de Osoria, venían piratas en busca del oro, de atracar los barcos en los mares, y las luchas de los pueblos europeos fue creciendo. Llegó un momento entonces donde hay una invasión, que es la invasión de Penn y Venable, porque no bastó con que Francis Drake viniera a finales del siglo XVI, sino en el siglo XVII, ya después de esa devastación de Osoria, que que fue causada por la influencia de Baltasar López de Castro, que era un influyente hombre de la corona aquí, y él le opinó a los reyes, y los reyes creyeron en eso, en esa devastación, que fue un error, porque después de esa devastación, al quedar sola la parte oeste y se va entonces poblando de reses, comienzan a querer utilizar, por ejemplo, la isla Tortuga, pero como asiento para esos grupos de bucaneros y filibusteros. Pero ¿qué pasa? Ellos pudieron establecerse porque hubo una invasión de Penn y Venable en 1655, que eran ingleses, como les decía, no obstante a lo que hizo Francis Drake cuando asaltó la capital y se llevó todo lo que había, todas las prendas, hasta las campanas. El fin fue que la República Dominicana, en la parte de nosotros, hoy República Dominicana, como consecuencia de esa invasión, quedó aislada de la parte oeste. Se establece en la Tortuga, los franceses, básicamente, ya en ese último momento, y se establecen porque después de la invasión inglesa ya se planteó traer todos los militares que había en la isla Tortuga. Solamente se opusieron a ese traslado y dejar eso aislado Álvaro Garavito, Baltasar de Calderón y Gabriel Rojas. Esos tres militares se opusieron, pero no pudieron. Quedó libre. Ahí se comienzan a formar los grupos productivos franceses en la parte oeste, hasta llegar a ser lo que fueron finalmente un grupo que compitió en el mercado del azúcar. Se estableció entonces una colonia que era la más rica que había en ese momento en el mundo. Y ocurre que esa riqueza de esa parte de la isla de Haití se vio afectada cuando Estados Unidos hace su independencia en el 1776, y cuando viene posteriormente la Revolución Francesa. Esa Revolución Francesa provocó que los esclavos se levantaran, porque la Revolución Francesa abolía la esclavitud. Entonces, los esclavos haitianos, dirigidos por Toussaint Louverture, pues se levantan el 14 de agosto en el 1791, un 14 de agosto, hasta que un 29 de agosto de 1793 obtienen su libertad, la abolición de la esclavitud. Toussaint Louverture dirige ese proceso hasta que, pasada el Tratado de Basilea, que a España le cedía esta parte de la isla a Francia, para que Francia entonces abandonara los terrenos que había conquistado Napoleón allá. Ese Tratado de Basilea lo hizo cumplir Toussaint cuando el 26 de enero de 1801 nos invade para unir la isla. Tenía todo controlado Toussaint Louverture, hasta un sistema económico que no se conocía, para repartir de manera más o menos equitativa entre los dueños de plantaciones, los trabajadores y el gobierno. Pero la ambición de Napoleón, que quiso entonces someter de nuevo a la esclavitud a los haitianos, provocó
que el 29 de enero de 1802 nos invadieran una embarcación de más de 50,000 soldados que no pudieron revertir la libertad de los haitianos, porque estos pelearon hasta que el día 1 de enero de 1804 declararon su independencia hasta el día de hoy, salvo una serie de invasiones que han habido. Esa vuelta de los líderes haitianos al poder provocó aquí un periodo de paña boba, provocó que llegaran antes aquí la tropa de Jacques Dessalines, que era el que había sustituido a Toussaint Louverture, y posteriormente, el 9 de febrero de 1822, Boyer nos invade. Nos invade Boyer y nosotros nos liberamos de esa invasión el 27 de febrero de 1844. Pero resulta entonces que ellos nos invadieron 12 o 14 veces y nosotros repelimos esa invasión. Le ganamos la invasión, mantuvimos nuestra independencia, siendo la última batalla el 24 de enero de 1856, que fue la famosa batalla de Sabana Larga y Jacuba. A partir de ahí, ellos siguieron de su lado y nosotros del nuestro, lo defendimos. Pero en el 1915 los americanos los invadieron y después de ahí los haitianos han recibido unas 5 invasiones. La última es la llegada de los kenianos allá. En todo ese periodo hubieron personas, líderes, que defendieron las causas en la República Dominicana, que es el caso que nos ocupa hoy concluir hablando. En la República Dominicana, en lo que eso es República Dominicana, hubo en todo momento líderes que lucharon en favor de que esta parte de la isla primero fuera de España y luego fuera nuestra. Y así ha sido, y así lo hemos mantenido. Hoy, a la llegada de las tropas kenianas al lado de Haití, tenemos que admitir que se ha hecho un trabajo muy importante que ha permitido, y eso lo ha hecho el gobierno dominicano. Los dominicanos tenemos que aprender a reconocer los méritos de los demás, independientemente de que seamos parciales o que seamos contrarios. Fue la decisión del presidente Luis Abinader de enviar las tropas a la frontera lo que disuadió el que las tropas que conforman allá las bandas criminales en Haití no pudieran cruzar para acá y dieran tiempo entre el momento en que las Naciones Unidas determina que tiene que venir unas tropas internacionales a Haití para ayudar en su seguridad y su estabilidad, para poder dar un salto a la democracia en algún momento. No se sabe cuánto va a durar, pero lo cierto del caso es que al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no lograr que la tropa keniana que fuera designada vinieran, y durar 9 meses para venir. En esos 9 meses pudieron haber pasado las tropas de esas bandas criminales hacia la República Dominicana y se creaba un caos, una anarquía política, social, económica, que iba a provocar entonces que nos invadieran para ya tener la isla completa. Eso no se ha podido hacer, aunque que continúan los aprestos para eso, porque ahora vemos que el presidente Biden anuncia el respaldo a las tropas que llegan a Haití desde Kenia, pero lo respaldan los Estados Unidos con más de $300 millones, con la logística, con la estrategia tal vez, con la inteligencia para determinar dónde están ubicados realmente los jefes de una banda que pasan de unos 140 grupos. Todo eso puede haber estado involucrado en estas negociaciones, pero también sigue pendiente el crear una condición en nosotros que tengamos, que se pueda crear mañana una situación extra, que las circunstancias determinen y nosotros pasar a ser invadidos. Nosotros tenemos que cuidarnos de esa invasión siendo previsor. Así como el presidente de la República envió las tropas a la frontera y disuadió la entrada de los grupos anárquicos haitianos armados, así también nosotros entendemos
que en la frontera hay que cuidar que haya un cordón donde las tropas kenianas que vengan y las demás de otros países que van a llegar conformen un cordón en la parte oeste de la frontera y nosotros en la parte oriental, para que ellos sean los que tengan contacto primero con los grupos que podrían salir en desbandada hacia la República Dominicana una vez se vean presionados por la exactitud de los grupos que llegan a combatirlo, y entonces tengan que salir de la isla y nos ocupen a nosotros, tengamos que combatirlo de una vez y se pueda crear un caos. Para poder manejar eso de manera disuasiva, nosotros entendemos que se debe crear ese cordón. Un segundo elemento que le agregamos a eso es lo que hemos dicho tantas veces desde el 14 de septiembre a la fecha, que es la creación de los comités de defensa de nuestra soberanía. Eso es obligatorio. Hay que involucrar al pueblo de manera organizada para nosotros poder evitar que esta parte de la isla, que ha sido manejada a fuego y sangre en favor de nuestro desarrollo político, económico y social, se mantenga. No podemos retroceder. Repetimos que solicitamos a los Estados Unidos que luche por nuestra independencia también, como un país colaborador, porque las cosas tienen que cambiar ahora, antes de que se produzca una tercera guerra mundial o una guerra nuclear. Tenemos que cuidar la paz, tenemos que cuidar la vida, y en eso tenemos que estar de acuerdo todos. Así que nosotros recibimos con beneplácito esas tropas que han llegado con el consentimiento de las Naciones Unidas, con el consentimiento del gobierno que se ha establecido en estos 9 meses, que si las tropas nuestras no están en la frontera, ese gobierno no existiera realmente, no había posibilidad, pero ya tienen un gobierno con un ministro que ha creado una estructura de Estado con la cual se firmó entonces el acuerdo final para llegar a la tropa de Kenia a Haití. Nosotros entendemos que se están dando pasos institucionales en Haití que son obligatorios, necesarios, para poder hacer la transición entre la anarquía y la democracia. Hasta pronto, amigas y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Bendiciones. Quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.